que la educación responde a las tendencias mundiales. Uh-huh. Entonces, el gobierno determina, y no AMLO, no este gobierno de Morena, no Andrés Manuel López Obrador como presidente, sino cualquier gobierno en general, dice, ok, esto está pasando en el mundo, estas son mis relaciones económicas, estas son mis relaciones políticas, estas son mis realidades políticas y económicas en mi contexto. ¿Qué podemos hacer aquí para poder trabajar lo que hay allá afuera? Porque ningún país está aislado, porque es muy diferente. O sea, nosotros que estamos adentro podemos notarlo. O sea, lo que te dice en papel la SEP y lo que pasa en la realidad, en el aula. Uh-huh. Dices, a ver, ¿qué está pasando en el aula? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué sé hacer yo para llevarlo a cabo? Y mientras la escuela siga trabajando bajo el mismo modelo de hace 20, 30 años, 40 años o más, y no busque el innovar o el desaprender y aprender un nuevo modelo, no va a haber una funcionalidad. Y bueno, o un factor que influye en la funcionalidad del programa y a nivel aula, a nivel clase, es que estamos desaprendiendo lo que trabajamos con Peña Nieto. Me pasó algo curioso en la primaria, el mundo al revés. La mayoría del salón son cristianos y solamente hay 2 católicos. Entonces, antes de vacaciones, los chiquillos empezaron a decir, no, ahorita saliendo de la escuela nos vamos a ir al mar y acá y a hacer esto y lo otro. Y le preguntan al niño católico, ¿qué vas a hacer tú? Y dice, no, pues yo voy a guardar los días porque pues muere Jesucristo y va a resucitar. Les dio una risa a los niños cristianos. ¿Cómo va a resucitar una persona? Las personas se mueren y ya no resucitan. Pero es el mundo al revés. ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de todo el internet. Aquí al podcast Diálogo con Segarte. Ya no es César García, es Segarte. Hermano, pues tenemos aquí invitado a un camarada ya de hace muchos años. Ya esta es la segunda ocasión que nos acompaña en el podcast Diálogo. Ya van también 2 veces que nos acompaña en el podcast Cotorreo. Y que ya también lo tendremos en una tercera ocasión en el podcast Cotorreo. Y le doy la bienvenida al buen Aníbal. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí, llegando del trabajo, un dominguito, pero... Pero hay chamba, güey. Hay chamba, güey. Hermano, pues pues yo entré a agradecerte, güey, que estés aquí en el pinche podcast. Ya pues ya te la sabes cuál es la pinche dinámica aquí con nosotros. Hoy andamos animados porque hoy va a quedar campeón el América. Y bueno, ya cuando salga el podcast, yo creo ya o habrá ganado o habrá perdido, güey, pero algo pasó ya, güey. Hermano, pues yo te quería invitar, quería platicar de, cómo te ha ido, güey, cómo van todos estos proyectos que traes en el tema educativo, cómo es que ya vas incursionando, cómo estás sintiendo ahora esta nueva modalidad de la escuela mexicana, güey, que ya es una modalidad ya muy diferente a lo que se veía manejando en torno al viejo sistema educativo, porque ya ahora ya se van trabajando ya por proyectos, ya se van trabajando ya vas incorporando más a la comunidad, en torno a todo el sistema educativo en general. ¿Tú cómo vas sintiendo esto, hermano? O sea, tú como desde tu perspectiva, que es una perspectiva que yo simpatizo mucho con ella porque es una perspectiva más social, güey, más de más que medir lo académico, es medir la capacidad de la persona, es medir el hecho de que el individuo como tal vale, no solamente por el número, sino por todo el entorno y todo el contexto que va reflejando el propio alumno, ¿no? En el aula, güey. ¿Tú cómo vas sintiendo esta parte, güey? Fíjate que me ha tocado a mí la transición, de los 3 modelos educativos. Para las personas que nos ven y que no saben qué es un modelo educativo es una forma de pensar, de actuar y de hacer la educación. Uh-huh.
y cambian las formas de interpretar el rol y la postura del maestro, cómo debe de ser su actuar, cómo debe ser el alumno, qué acción y qué función tiene dentro de la escuela, cómo participan los padres de familia, qué se ve en los libros de texto, de qué forma se enseñan las clases. Y me ha tocado este proceso de transición, primero del PRI al PAN, del PAN al PRI y del PRI a Morena. Que la gente piensa que la educación es una cuestión que se hizo en 1921 con la SEP y que de ahí ya sigue igual, y no, o sea, tiene transformaciones a lo que se le llaman reformas, y me ha tocado vivir este cambio. ¿Sabes cuál es el problema? Y bueno, o un factor que influye en la funcionalidad del programa y a nivel aula, a nivel clase, es que estamos desaprendiendo lo que trabajamos con Peña Nieto. O sea, ya tiene 5 años AMLO dentro de su sexenio, le queda 1 año. Ya menos, pero sí. Pero estos 5 años que ha estado él, nosotros hemos estado estudiando la nueva escuela mexicana, que así se llama, ese es su nombre. Del modelo pudo haber tenido otro nombre, pero estamos aprendiendo la nueva escuela mexicana en algo que se llaman consejos técnicos, que son todos el último viernes de cada mes, y estamos aprendiendo lo que es la nueva escuela mexicana. Esto incluye ideas filosóficas, ideas pedagógicas o educativas, ideas psicológicas, ideas sociales. Son los 4 ejes que maneja la educación. Pero en el proceso de ir aprendiendo durante estos 4 años que empezó la propuesta, 3 años que empezó ya de forma activa la propuesta de transformar la educación, pues seguimos trabajando con el modelo de Peña Nieto, que es el aprendizajes esperados. Entonces, ese es el conflicto que uno como docente tiene dentro del aula, que es, estás aprendiendo algo nuevo, estás desaprendiendo el modelo educativo anterior, pero lo sigues utilizando. Y lo vas mezclando con lo nuevo y es un... Sí, güey, sí. Sí, porque de hecho, fíjate, güey, yo... será pues que siempre, y luego si hay ciertas diferencias entre las escuelas públicas y las escuelas privadas, güey. Luego en las escuelas públicas sí tienes hasta cierta manera un grado de libertad, güey, en el momento ya de que vas implementando tu programa o tus planes o lo que tú vas proyectando para ir dándole de contenido a los morros, güey. Yo por decir, güey, aquí en Michoacán la CENTE, o sea, la coordinadora que es al sindicato que pertenecemos los maestros, güey, que es como la parte disidente del sindicato oficial. El CENTE. El del CENTE. Manejaban un programa que se llamaba PDCEM, que era como el programa alternativo de educación, güey. Entonces, la base de la nueva escuela mexicana está muy cimentado en el PDCEM, güey. Muchas cosas que ves en la nueva escuela mexicana, sí veías ya en el PDCEM. O sea, ya estaban ahí cimentados como de toda esta parte de la integración de la comunidad, trabajar por proyectos. O sea, como la base estructural, la esencia o el alma de la nueva escuela mexicana, sí está basado gran parte en lo que llevaban los programas que era Oaxaca y era Michoacán, güey, que son los 2 programas pues más importantes dentro de la CENTE que estaban implementando los maestros, güey. Las famosas escuelas experimentales. Sí, todo esto era parte del PDCEM, güey. Bueno, el punto es que yo he notado que muchos maestros, güey, a pesar que incluso se supone que en teoría tendrían que haber ya ellos implementado PDCEM, pero que no lo implementaban, pues nomás era como por discurso o por moda o por simplemente quedar bien con sus líderes magisteriales, güey. Más nunca lo utilizaron como tal, güey. Entonces yo ahorita estoy notando que en los maestros, de menos en el sector público, porque
Tú sabes que la educación pública en nuestro país se ha venido envejeciendo como se ha venido envejeciendo los maestros, güey. Entonces muchos maestros no se preocupan por actualizarse, güey. Porque se les hace más fácil el que les dé un libro ya las respuestas a estarse metiendo ya en otras dinámicas, los cuales que ni siquiera comprenden o entienden, güey, como tal, güey. Chistes, yo estoy viendo como que no es de que luego no quieran implementarlo, sino que no saben cómo implementarlo, güey. Porque se han desactualizado totalmente, güey. Aunque no quieran verlo, la pandemia vino a transformar la educación, güey. Ya ahorita debes de ir complementando muchas cosas, güey. Si no, no puedes. O sea, ¿cómo te actualizas? ¿Cómo, de entrada, cómo te creen los alumnos, güey? O sea, ¿cómo generas ese cliché con el alumno si ni siquiera estás hablando el mismo lenguaje, güey? Entonces, yo sí he visto, güey, por decir, güey, un ejemplo, güey. Yo hace poco ya ves que entregaron las evaluaciones, güey. Se entregó las evaluaciones ahora de este primer trimestre, güey. Te voy a dar un ejemplo, güey, de lo que pasó. Creo que hace poco, pues, entregaron las calificaciones del primer trimestre, güey. Yo entiendo que vas haciendo pues diferentes mediciones, güey, porque ahora ya ni siquiera son las materias de matemáticas, español, ya no, güey, ya son otros tipos de materias, güey. Entonces, fui a recoger las calificaciones de mi hija, güey, la más grande, güey, y llegan, y sus calificaciones, todos los de su grupo andaban entre 7, güey. Casi todos los de su grupo. O sea, nomás eran pocos los que andaban con 8. Que te digo, a mí último, la numerología no me importa mucho, güey. O sea, para mí, yo como papá, no me importa mucho, güey. Aunque a muchos les causó ruido, güey. Pero yo sí me llamó la atención porque yo le decía... Porque tú como papá vas viendo qué es lo que está viendo tu hijo, güey. O cómo está trabajando tu hijo en casa, güey. En base a qué está utilizando materiales para ellos desarrollar sus tareas, desarrollar sus trabajos. Tú más o menos vas viendo, güey. Entonces uno como docente pues te das cuenta cómo está trabajando el maestro, güey, ¿no? O sea, la diferencia de alguien que no tiene ningún sentido de la docencia, pues ni siquiera pone atención en ciertos detalles, güey. Y uno como maestro pues tú observas, güey. Que te digo, he sido como muy respetuoso con el maestro porque también es incómodo que lleguen y te cuestionen tu forma de trabajar como docente, güey. Pero hubo cosas que yo sí le hice saber. Le dije, a ver, le dije, yo entiendo que mi hija puede tener equivocaciones, puede tener errores. Dije, pero yo en lo particular, yo veo que ella es muy hábil en esto y en esto y en esto y en esto y en esto. Le dije, y eso le ha ayudado yo a incentivar mucho, güey. Entonces, por decir, güey, mi hija, güey, es mucho de dibujar, güey. Todo el pinche santo día está dibujando, güey. Le gusta dibujar, güey. Le gusta, güey. Y yo le incentivo esa parte, güey. O sea, me dice, papá, cómprame colores, que quiero dibujar. Y pinche colorería tiene ya, güey. O sea, tiene un pinche ahí de un montón de colores. Y yo le incentivo a que siga dibujando, güey. Pero en la escuela no la dejan dibujar, güey. No la dejan dibujar. Entonces yo le dije al maestro, a ver, maestro, porque incluso la han castigado, güey, porque dibuja, güey. Obviamente le he dicho a mi hija, o sea, yo no tengo problema que dibuje, nomás pues, si el maestro te da una indicación, pues no te valga madres la indicación y tú estés dibujando. O sea, hay cosas que ella, pero va aprendiendo, pues tiene 7 años. Luego yo les decía, ustedes quieren que el niño actúe como adulto, pero no es adulto, pues es un niño. O sea, es un niño. Los niños no están preocupados más que de otra cosa, más que desarrollarse. Pues eso es su etapa. Es donde ellos están aprendiendo muchas cosas. Y hay que empezarlos a inducir, a desarrollar, a guiar en ciertas aptitudes. Yo le decía, yo no tengo problema. El número general, el número no me interesa mucho. O sea, no soy mucho de que yo quiero obligar a mi hija que tenga 10 o no, güey. O sea, yo sé porque yo he sido así, güey. O sea, a mí, gente que en la primaria o en la secundaria o en la preparatoria, así que gente de puros 10 y la chingada y puros cuadros de honor, y yo nunca fui así, güey.
Y ahorita ya pasó el tiempo y veo los contrastes, güey, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, digo, yo no vivo en lujos, güey, pero tampoco me puedo quejar que vivo en la pinche... Carencia. En la carencia, güey, ¿no? O sea, dentro de todo me ayudó a desarrollarme en ciertas cosas, güey. El punto es de que yo le dije, a ver, ¿cómo? O sea, nomás quiero que me expliques cómo llegaste a la conclusión de poner esa calificación. O sea, explícame cómo llegaste a esa conclusión. Si lo encuentro, dije, no tengo problema, dije, no te estoy ni reclamando, solo explícame. Porque en base, yo dije, yo que conozco la nueva escuela mexicana, le dije, yo no creo que los alumnos estén para esas calificaciones, porque te estoy hablando el 90% del grupo, güey. Dije, yo no estoy no creo, porque los morritos traen cada quien su pinche, Trip. su trip y cada quien tiene sus habilidades. Le dije, no creo pues, pero dije, explícame. Dije, porque todo lo que le dejas a mi hija está basado en las famosas guías, donde pues son guías que son del viejo sistema. Y yo le dije, y eso, o sea, ¿cómo me entregas evaluación en base a la nueva escuela mexicana, pero cuando estás trabajando con la vieja escuela mexicana? O sea, ¿cómo haces esto, güey? Bueno, el maestro se le iba en color y se le venía uno y se le iba otro color, güey. Porque precisamente no tienen los fundamentos para poder ejercer esa parte, güey. Porque no entienden qué es trabajar socialmente, güey. O sea, gran parte de la escuela mexicana es trabajar socialmente. El trabajo social, el proyecto comunitario. Es trabajar en eso, güey. Y si tú nunca hiciste eso, la neta es que se te va a dificultar, güey. No vas a poder, güey. Se te va a complicar. Y como antes el PDCM no era reconocido como tal ante la SEP, pues les vale a madres a los maestros. Ya ahora cuando les mandan y les dicen, no, es que ya es así, obligatorio, porque es tu chamba y si no te gusta, pues bye. Simón. Ya no pueden, güey. Pero fíjate que es este proceso y no es justificar al maestro, pero es este proceso de traducción y de interpretación y de entendimiento de la nueva escuela mexicana. Y el romper el sistema que tú ya traes, el romper el sistema que tú ya traes de estar trabajando en cierta forma. Lo que te decía ahorita, al maestro se le está enseñando un nuevo modelo mientras lo está desaprendiendo, pero aún lo sigue utilizando. Entonces el desaprendizaje tarda más. Es como dejar de fumar, pero sigues fumando medio cigarro. O sea, sí. O sea, lo vas a dejar en algún punto. Ya no voy a tomar, pero me tomo una cerveza, ¿no? Pero sigues. Y en algún punto lo vas a dejar o no lo vas a dejar. Entonces, es este proceso de traducción de lo que me dice la normativa y lo que debo hacer en el aula, porque es muy diferente. O sea, nosotros que estamos adentro podemos notarlo. O sea, lo que te dice en papel la SEP y lo que pasa en la realidad en el aula. Dices, a ver, ¿qué está pasando en el aula? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué sé hacer yo para llevarlo a cabo? Y ese es en donde viene la complicación. A mí me ha costado, fíjate, esta parte de traducirlo, porque el hecho es que como ya se integran a los padres de familia dentro de los proyectos, directa o indirectamente, simplemente de manera indirecta, un ejemplo, que manden al niño con el material y no lo mandan, ya le rompió su madre el proyecto que tú ibas a hacer en el salón de clases, porque como es comunitario y todos colaboran o cooperan. Das primaria, ¿verdad, güey? Primaria. Okay. Y universidad, pero universidad es libre cátedra, o sea, y ya tú manejas lo que quieras. Pero en primaria sí, donde un papá no manda un material, antes decías, bueno, pues a ver, préstale, pero donde ahora como ya es un proyecto, ya no incide nada más en el niño, inciden todos. Y valió madre porque dices, a ver, eran estos elementos y ya nos faltó uno, ya no llevaste a cabo el proyecto. Entonces, ese es un aprendizaje, yo creo que para todos. Y luego con la cuestión de la evaluación, pasó algo curioso en este trimestre. El consejo técnico
sucedió a la mitad del proceso de evaluación. O sea, ya había una semana en el que empezabas a evaluar, consejo técnico, y seguías evaluando, ya para dar cierre. Y en ese consejo técnico te dicen... Te cambian la dinámica. Sí, y te dicen, tienes que evaluar así. Y dices, a ver, espérame, pero ya evalué. ¿Y qué hago? O sea, me estás diciendo cómo debo de evaluar, pero yo ya evalué a como me habías dicho antes. Entonces, ese es el proceso y el conflicto que se está teniendo, que me imagino que es a nivel, no me imagino, es a nivel programación. O sea, y la realidad es que ahorita ya los tiempos se apresuraron porque quieren ejecutar el programa lo más aproximado a lo que se planteó de febrero en adelante, porque ya es el último semestre del ciclo educativo en el que va a estar la nueva escuela mexicana en función del partido que está. Porque si cambia de partido es otro sistema, pero es que bueno, como se ve, no creo, güey. Como se ve, va a ser próxima presidenta una mujer, güey. O sea, como se ve. Y muy posible que sea del partido oficial, güey. Está muy complicado. O sea, yo creo que es un sistema que va a durar ya muchos años, güey. O sea, eso es lo que se va a establecer durante ya muchas décadas, güey. Vienen nuevas generaciones, que ojalá que estas nuevas generaciones va a ser fundamental. Que ya vengan ya con una nueva visión de cómo realizar la educación. Digo, yo en lo particular, yo noto, es que hasta los padres estamos, porque soy parte de, mal acostumbrados, güey. O sea, no nos involucrábamos a la educación de los hijos, güey. Y en esta nueva escuela sí integras a los papás, güey, integras a la comunidad, güey. Y, o sea, es como tú dices, es un aprender, güey. Es un volver a aprender cosas, quitarte viejas costumbres y malos vicios, güey. Porque también se volvían ciertos vicios, güey, en ciertas acciones dentro del aula, güey. Y esto es modificar, ¿no? Es ir cambiando. Y los papás les está costando trabajo también entender esta nueva dinámica, güey, de integración, güey. Porque si ellos nunca trabajaron en comunidad, pues obviamente que sus hijos crecen sin saber qué es trabajar en comunidad. Entonces, ¿cómo implementas eso, güey? Y ahora ya entiendes que la escuela o sea, una cosa es el aula, que es la parte académica, pero la escuela es integral, güey. O sea, la escuela es el complemento de todo, güey. De todo. O sea, de todo el entorno del muchacho, güey. O sea, tú estás haciendo escuela desde que te levantas, güey. O sea, ya estás aprendiendo cosas, estás mamando cosas de todo lo que te está rodeando, güey. Y el punto es de que los papás piensan que solamente escuela es ese edificio donde vas y metes a tus hijos para que hagan algo, güey, ¿no? O sea... Para que los cuiden. Sí, güey, para que los cuiden mientras yo voy a trabajar, güey. Y el punto es que la educación no es eso, güey. La educación es más pinche integral, güey. Y ahí es donde yo veo que los muchachos, pues cada quien luego anda en su pinche rollo, en su trip, güey. De hecho, güey, fíjate, güey. Yo como yo ya trabajaba el PDCM en ciertas cosas, güey. Yo soy de los que... Yo a mí, aunque en la escuela me decían, tú tienes que ver, por si yo en el viejo sistema, yo trabajaba lo que es la materia de geografía, güey. Pero en el PDCM se le llamaba sociedad, güey. Y ahora también es algo más o menos parecido como sociedad. Sí, se llama naturaleza, ética y sociedad. Ajá, bueno. Haz de cuenta que es una mezcla entre geografía, entre historia, civismo. O sea, es como una mezcla de muchas cosas, güey. Entonces, yo en el PDCM, haz de cuenta que yo llegaba a ver hasta la Revolución Cubana, güey. Desde la visión no histórica, sino política y cultural, güey. Y así, o sea, diferentes temas, güey. Cuando me cayó el libro, güey, no mames, güey, te lo juro, güey, me sentí como pez en el agua, güey. Ves el movimiento del 68, güey. Ves el movimiento zapatista, güey. O sea,
me sentí como feliz, güey. O sea, porque dije, por fin, un programa en el cual yo soy muy empático, güey. O sea, todos los temas que veía, güey, muy empático, güey, porque decía, y más pues obviamente los que damos todo lo que son las materias de carácter social, pues obviamente que son temas que al menos a mí me llenaban, güey. O sea, me llenan, güey, porque te digo, no mames, pues yo feliz hablándoles del 68, güey. Ya ves que yo esos temas me gustan, güey. O sea, me gustan, los voy metiendo explorando, güey. Les voy dando como ejemplos, güey. O sea, por decir, güey, del movimiento del 68 les empezaba a contextualizar por lo que sucede en nuestro país. Les puse el documental de Molotov, güey. Y como todas esas cositas, güey, soy irruptivo, güey. O sea, porque en la escuela estaban acostumbrados a, que no se incomoden los papás. Yo llego a incomodar, o sea, llego a que vean y despierten, o sea, y luego ya sabes, güey, como por si en el documental de Molotov, pues sale en la parte de la de Rasta Maldita, güey, ¿no? Donde salen acá sin pinche desnudas. Y entonces empezaron a hacer un escándalo por eso, güey. Yo les dije, a ver, esa parte dura 3 minutos y el documental dura 1 hora y media. ¿Por qué no me están hablando de esa 1 hora y media? O sea, ¿por qué precisamente de 3 minutos que es nada? Y dije, es más, ahorita tampoco pues podemos estarnos... Dije, si ustedes se ponen a revisar los celulares de sus hijos, van a encontrar cosas peores. Dije, así es de que tampoco pues sientan que están lidiando con niños de primaria. No son de primaria, son jóvenes de secundaria. Y prefiero que vayan entendiendo estos temas con un carácter social y yo explicarles el entorno del carácter social sin ver precisamente el tema de morbo y que lo vean en otro punto, desde otra óptica. Y luego les pongo así películas, güey. O sea, de repente les digo, ¿saben qué? Hoy su tarea va a ser, vean el fin de semana tal serie. Y el día que tengamos clases las vamos aquí a analizar. Les puse por decir la de Los Olvidados, güey, ¿no? Que para mí es una puta peliculotota, güey. Pero que precisamente te enmarca el sentido de la pobreza, güey, ¿no? Los problemas graves de la pobreza, güey. El irse volviendo pobre. Sí, güey. Y eso parte, les digo, a ver, analicemos esta película desde la óptica social, güey. O sea, ¿por qué creen? Esta película fue grabada en tal año, así, asá, cuando precisamente México estaba llegando a su época de oro en la economía. ¿Por qué México llegando a la época de oro en la economía todavía existía este México? Que si ahorita sales a las colonias más marginadas, no ha cambiado, güey. O sea, ¿por qué existe esta desigualdad en nuestro país? Ya los voy introduciendo, güey, ya les voy explicando. Porque precisamente es eso lo integral. O sea, yo como les decía, ¿cómo yo hago que entiendan la Revolución Mexicana, güey? Si solamente te fijas en las fechas, en Porfirio Díaz, pero nunca entiendes el contexto de dónde venía Porfirio Díaz, quién era Porfirio Díaz, ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué llegó ahí? El fenómeno de Porfirio Díaz es un reflejo también del fenómeno que estaba sucediendo a nivel mundial, güey. Porque muchas acciones de Porfirio Díaz, tanto negativas como positivas que tuvo su gobierno, güey, es el reflejo a nivel mundial, güey. O sea, el avance del ferrocarril, pues era una tendencia que se venía de la revolución industrial, güey. Fíjate que este punto que tocas tiene que ver mucho con la funcionalidad de la educación en nuestro país. Uh-huh. Ahorita que en lo que hemos estado platicando y lo que has estado comentando, hay varios factores por los cuales la nueva escuela mexicana puede tener barreras para su desarrollo. El primero es la parte de estar trabajando bajo un mismo sistema, aunque el sistema ya haya cambiado. Entonces, mientras el docente y, bueno, la escuela, más fuera del docente, la escuela como ente, como algo vivo, porque la escuela, como mencionas, tiene vida, y no son tus palabras, pero a fin de cuentas es la realidad, es la realidad que vive el joven, el alumno,
y hace que la escuela tenga vida, mientras la escuela siga trabajando bajo el mismo modelo de hace 20, 30 años, 40 años o más, y no busque el innovar o el desaprender y aprender un nuevo modelo, no va a haber una funcionalidad. De aquí viene la brecha generacional. Tenemos maestros ya muy grandes, y es un fenómeno que en nuestro país se va a seguir repitiendo, y esa es una cuestión económica y política, pero se va a seguir repitiendo en esta brecha generacional. Por ejemplo, yo con mis alumnos, con los más grandes que son de quinto de primaria, que les gano con 20 años, pues yo ya siento la brecha generacional con ellos. Y eso que yo aún me puedo inmiscuir y empapar de lo que hay ahorita en las redes sociales y en el internet, y lo que ven ellos y lo que viven ellos, y entender su lenguaje. Pero sí ya hay una brecha generacional. Ahora imagínate una maestra, un maestro de primaria de 58, 60 años con un alumno de 10 años. Estamos hablando de una brecha generacional de 40 años. Que sí, bueno, el docente no va a entender al alumno por la dinámica también social en la que tenemos. Y a esto, y recupero esta parte de lo que dices de Porfirio Díaz y del contexto, aparecen los contextos de producción. Los contextos de producción es, estamos en México, estamos en el 2023, históricamente y geográficamente, pero los otros 8 contextos que te los voy a mencionar son diferentes entre el maestro, el alumno y quienes conforman y lo que conforma la escuela. Por ejemplo, hay un contexto cultural. Uh-huh. Dudo mucho, y me da risa, pero dudo mucho que el maestro entienda lo de martillazo en el ano de Danny Flow. Sí. Pero el alumno lo entiende perfectamente y entiende que es cotorreo. Culturalmente estamos hablando de esa parte. También antes te sumergías en una tendencia cultural y ahí te mantenías. Ahorita ya los niños un día son otakus, al otro día se sienten artistas, al otro día ya son animales No, y aparte es parte de la esencia humana, güey, ¿no? O sea, cambio. Todo el recreo, güey. No, o sea, ahorita nomás un paréntesis. Todos en algún momento así experimentamos, güey. Pero es una cuestión que vivimos de los 90s, 2000s para acá. Uh-huh. Que del 90 para atrás es no. O sea, yo te lo digo, sí, te lo digo culturalmente porque, por ejemplo, yo con mi mamá hay una brecha generacional de 15 años, no es mucho. Pero mi mamá en el 80, del 80 al 90, que vivió sus 10 a 20 años, ella era rockera. Y al día de hoy sigue siendo rockera. Y no tuvo, la única transición cultural que tuvo ella a nivel cultura urbana y pensamiento social, porque no los podemos separar la cuestión cultural y social, que son 2 contextos de producción. Ella rompió esquemas de la familia y se hizo rockera, pero no ha dejado de ser rockera. Y en el proceso, pues nomás fue cambiando y mejorando su aspecto. Pero un ejemplo, yo, culturalmente y socialmente, de la secundaria a la universidad, 7 años, de los 13 a los 20, fui 10 cosas. Fui biker, fui patineto, fui grafitero, fui b-boy, fui punk, fui emo, fui rockero, uh-huh, fui cholo. Entonces, este proceso de cambio ahora ya no lo estamos viviendo en años, lo estamos viviendo en periodos cortos. Uh-huh. O sea, ¿hace cuánto estos niños que ahora son los niños de primaria, que están en 4, 5 y 6, o los niños los adolescentes de secundaria, que ahorita son pesoplumeros, uh-huh, que son corridos tumbados, hace 1 año, 2 años eran reggaetoneros, o menos?
Entonces los procesos de cambio, eso culturales y sociales y las dinámicas, pues el maestro y la escuela no lo entiende. También hay otros contextos de producción, que es la cuestión de cómo se genera el dinero, la economía y la distribución del trabajo. Antes tú decías, yo quiero hacer esto de adulto. Y ahorita el niño ya no tiene una visión como tal. Dice, pues yo quiero ser youtuber, yo quiero ser influencer, yo quiero ser, y si no funciona, yo quiero ser emprendedor. Y desde ahí ya va cambiando su mentalidad, y a nosotros nos choca porque decimos, ¿cómo vas a vivir de eso? Pues ya se puede. Que nosotros no tenemos las habilidades para hacerlo porque estamos formados en en otro contexto histórico. Y de ahí se desprende un cuarto eje, que es el antropológico, las formas de vida. O sea, fíjate cómo no solamente es dónde naces y en qué época naces, sino todos los contextos en los que surge la tecnología. Fíjate, ya hablamos de cultura, de sociedad, de tecnología, de antropología, las formas de pensamiento, la psicología, la tendencia y estilo de vida, a mis intereses y fines, la filosofía. O sea, el contexto de producción es la forma que te está pidiendo ahora la nueva escuela mexicana, que enseñes con contextos de producción. Es decir, enseña al alumno un proyecto, pero toca diferentes ámbitos. Y eso es lo que conflictúa al maestro. Y eso es lo que conflictúa a la escuela, y también genera un conflicto de aprendizaje al alumno, porque ahí te das cuenta que no todos saben lo mismo. Entonces está interesante esta parte, y va a ser un proceso de desaprendizaje, que yo espero que la línea política se mantenga, no porque sea fin, sino porque un tercer cambio a modelo educativo en menos de 12 años no nos conviene. Como país no nos conviene. En 12 años hemos vivido 3 cambios educativos diferentes por el color del partido político, y un cuarto cambio no nos va a convenir a nadie. ¿no? Tendría que ser que ganara otro partido político y que siguiera la misma línea educativa, y lo veo imposible. Entonces, porque nos vamos a llevar entonces 18, 20 años en un desaprendizaje como docentes para poder enseñar, pero esa generación también vive el cambio educativo, y lo vemos reflejado en los alumnos. No están adquiriendo los aprendizajes generales, y no es por el interés de los papás, ni es porque los niños son diferentes ahora, o porque el maestro ya es muy diferente, o choca, sino porque no hemos dado una linealidad en 12 años. O sea, va más allá, la educación, como dices, va más allá de solamente estar dentro de una aula y llevar al hijo a la escuela. Es un proceso contextual muy enorme, y va a influir hasta que el hecho económico y político actual de las relaciones sociales de las relaciones internacionales que se tengan en esos dos aspectos, lo político y lo económico. Entonces, creo que tenemos un reto grande como maestros en lo que es educación, y que implica estas 4 cosas que mencionas, que el maestro no le gusta muchas de las veces hacer, porque cuesta dinero, porque cuesta tiempo, que es formarse, actualizarse, capacitarse y evaluarse. Y más si es de escuela privada, porque todo le toca a él pagar. Entonces sí está interesante el cómo la educación va a ir cambiando, y que te digo que yo espero y deseo que siga el mismo color político, para poder dar un seguimiento y ver realmente el impacto de la nueva escuela mexicana, porque si pasa alguna otra situación de otro color, pues este proyecto se va a ver truncado hasta que vuelva a aparecer el Morena o una misma línea política. Sí, güey, porque de hecho, ahorita que dijiste las líneas, ¿no?, políticas, la educación en la historia, en cualquier sistema político, en cualquier parte del mundo, la educación siempre ha sido fundamental para implementar la visión política.
Y eso no lo podemos ni... Y aparte, tampoco es que se esté haciendo algo mal, ¿sí me entiendes? O sea, tampoco es de que se esté haciendo algo ilegal. El hecho de que un gobernante quiere implementar porque yo veo, o sea, términos sin apasionamiento y sin, como tú dices, sin tener una simpatía a una línea política, la neta es que uno como docente sí veías necesario un programa que metiera algo integral así, güey. Porque solamente el que aprendieran 2 más 2 son 4, eso no los iba a llevar a nada, güey. Ya en un mundo donde está todo tecnificado, revolucionado, eso no los iba a llevar a nada, güey. Íbamos a seguir siendo un pinche país tercermundista, güey, subdesarrollado, güey. Los morros para que estén en una dinámica mundial, pues tienen que estar como el mundo está, güey. Porque no es un tema de México, es un tema global. Por eso estamos en una economía globalizada, güey. Y era necesario que se marcara esto, que también no es como decían que eran comunistas y que la neta es que no es cierto, güey. Si tú lo analizas fríamente lo que es el programa de educación, realmente donde están enfocándose es en la creencia ancestral, güey, de los pueblos originarios, güey. La raíz primaria del sentido lógico de este programa de educación es la cultura indígena, güey. Las enseñanzas indígenas. De ahí partieron, güey. Es como si hubieran agarrado la parte más esencial o simbólica de las culturas indígenas y la empezaran a dosificar y a masificar, la fueron adaptando a diferentes circunstancias, formas de vida, para que México rescatar lo más esencial que es eso, güey. Tratar de vivir en comunidad, güey. Apoyarnos en comunidad, güey. Es la base, güey. Y es una mentira que digan que es comunismo. Eso no es comunismo, güey. Sí. Ya, güey, neta, güey, que me daba risa, güey, porque veía, pues, a ya sabes, los TV aztecos, güey, que no quieren pagar impuestos. Acá quitándose la pinche vestidura diciendo que Andrés Manuel era un comunista y que iba a poner a los niños comunistas. La neta, me daba risa, no por lo que decían, güey, sino por la ignorancia, güey, de las personas, güey. Está cabrón gente que esté hablando en un micrófono con esa masificación que ellos tienen, hablando y comentando desde la ignorancia, güey. Porque no tienen ningún conocimiento básico, ni siquiera que es comunismo, güey. Nomás están dando una narrativa falsa, güey. Totalmente falsa, porque nunca se planteó, y no es cierto que sea un sistema comunista como ellos lo querían manejar, güey. Y ahí están las cosas, güey. Ya el maestro, cuando ya empezó a conocer el nuevo programa, está viendo que nada que ver con el comunismo, güey. O sea, no es la educación, la revolución cultural que hizo Mao en China, güey. No está basado en eso, güey. O sea, fuera eso, sería otro tipo de educación, ¿sí? Con ciertos toquecillos, pero no es cierto, güey. No, están totalmente equivocados la gente que tenga esa percepción que nos vamos a convertir en un pinche Venezuela, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, porque ni Venezuela es comunista, güey. Sus líderes mencionan que son comunistas por un discurso político, pero la neta es que no saben realmente qué es el comunismo, güey. Porque el trasfondo del comunismo que en un principio Marx implementaba o decía o mencionaba en su teoría filosófica, güey, solamente ciertas cosas van adoptando en discurso para obtener el poder, güey. Pero en esencia, la neta es que pocos países, si no es que casi nulos, güey, realmente han implementado el comunismo como es, güey, o como tal, güey. O cada quien la ha venido como transformando a su visión para tratarlo de implementar y que sirva simplemente como un discurso político, güey. Y aquí es donde las personas deben de estar tranquilas, donde la educación de sus hijos, la neta es que está basado en este momento en buenos cimientos, güey. O sea, la neta,
es que estas nuevas generaciones, si realmente los docentes, los papás y los alumnos nos fletamos realmente a cómo es el programa, güey, México va a ser una potencia educativa, güey. Neta, o sea, obviamente que la oposición sale con la discursiva porque pues es su papel de oposición. Pues ni modo pues que salgan a aplaudir todo. Pues obvio que quieren, porque ellos quieren regresar al poder, pues es obvio, es lógico, güey. Pero no es cierto que a los mexicanos lo quieran meter a un tema. Ya me imagino, güey, hablando hasta nosotros como camarada, ¿no? Güey, ya me imagino, güey, ¿no? O sea, güey, eso no es cierto, es una vil mentira, es que güey. también aquí viene la otra parte de cómo se construye la educación. La educación tiene un constructo político-económico, es decir, tiene una intención actualmente que le llaman geopolítica, y que la educación responde a las tendencias mundiales. Uh-huh. Entonces, el gobierno determina, y no AMLO, no este gobierno de Morena, no Andrés Manuel López Obrador como presidente, sino cualquier gobierno en general, dice, ok, esto está pasando en el mundo, estas son mis relaciones económicas, estas son mis relaciones políticas, estas son mis realidades políticas y económicas en mi contexto. ¿Qué podemos hacer aquí para poder trabajar lo que hay allá afuera? Porque ningún país está aislado. O sea, todos los países tienen relaciones o políticas o económicas o ambas. Y muchas de las veces, como México, tiene relaciones con países que no se llevan. Entonces, México desde la educación dice, ¿qué tipo de mexicano voy a formar? ¿Qué tipo de sociedad quiero construir en 10 años o en una generación en 20 años? ¿Por qué digo 20 años? Porque el que entra hoy en preescolar con la nueva escuela mexicana, en 20 años va a trabajar. Sí. Entonces es una generación, son 20 años. Se va a ver la funcionalidad del programa a nivel social y a nivel laboral en 20 años. Y el cambio cultural, económico, político, social, etc., se va a ver reflejado hasta ese punto. Uh-huh. Entonces, dice el gobierno, ¿qué tipo de educación necesito para que las relaciones políticas y económicas ahora se mantengan o cambien o se adapten a las tendencias que van a aparecer en 6 años, 3 años? Sí, güey. Y la otra es la necesidad social que el mismo pueblo demanda. ¿Qué tipo de educación quiere la sociedad y demanda la sociedad? Y este modelo educativo, analizándolo desde esa perspectiva, lo que busca es el trabajo comunitario, que no es otra cosa que entre mexicanos nos echemos la mano y sepamos trabajar en proyectos, sepamos trabajar en comunidad, que sepamos todos jalar hacia el mismo punto para construir algo en beneficio de todos y no solamente de unos. Eso es lo que busca la nueva escuela mexicana, pero es un proceso de cambio. Y también se me hace muy vago el hecho de que digan que cierta tendencia política va a cambiar el país en 6 años. Es imposible. Es imposible porque se tienen que romper relaciones políticas y económicas con otros países para poder hacer eso. Entonces, yo creo que ahorita estamos en un proceso de transformación en donde ya las nuevas generaciones están participando y ese es el choque y el miedo que se tiene, porque se toma mucho el aspecto de lo que se refleja en las redes sociales y la forma de vivir los jóvenes, que ya no cuadra con el tipo de educación que tuvimos durante 70 años. Entonces, esta parte de en quién en manos de quién queda la educación, en manos de quién queda todo el contexto del mexicano a desarrollarse, y ese es el conflicto. Dicen, la reproducción de estructuras, queremos que siga igual. Pero me parece ahorita el cambio interesante y es esta parte del deseo de transformar. Y yo lo veo correcto,
pero sí implica una chambota. Una chambota y que se entienda lo que es, no que se malinterprete, porque también pueden salir otras corrientes y genera otras tendencias, pero está interesante. Vamos a ver qué pasa de aquí al final del ciclo escolar y ver qué funciona, qué no funciona. Y sí, aparte, parte del progreso, pues es entender que un sistema tiene que ir teniendo modificaciones, güey, pues conforme va avanzando el tiempo. O sea, este planteamiento de la nueva escuela mexicana va a llegar un momento en donde deben de haber modificaciones, porque ya en la práctica ya es diferente, güey. Y también en la práctica el propio docente debe ir tomando sus propias valoraciones, güey. Porque también, luego, te digo, estaban acostumbrados a que les dijeran como si fuera un manual, güey. Tú te debes de parar así, debes de decir esto, debes de esto, y el resultado debe ser este, güey. Y no, güey. O sea, dice Rosales, es que suéltate el pelo y libera tu mente, güey. O sea, güey, tú tienes el maestro en el aula tiene un poder enorme, güey. De poder transformar mentalidades, güey. Ser responsable con esa transformación. O sea, el punto es de que no te limites. Tú como maestro puedes experimentar, hacer, realizar, güey. El punto es que te digan, el punto es que lleguemos todos aquí, güey. ¿cómo llegarías tú? ¿Cómo llegarías tú? O sea, si tú mismo le estás incentivando al alumno, güey, que llegue a este punto, güey, que de diferentes formas, güey, ¿tú cómo llegarías, güey? Experimenta y atrévete, güey, como decimos aquí tú y yo, güey, sé disruptivo, güey, rompe cosas, güey, o sea, atrévete para que el alumno se pueda atrever, güey. Fíjate que esta parte de liberar el pensamiento del alumno, el pensamiento crítico, es algo que yo trabajo con mis alumnos de la universidad, porque la educación que conocemos nosotros como adultos de los 30 en adelante, de quienes tenemos 30 en adelante, el concepto de educación es muy diferente al actual. Nosotros aprendimos por generalidades. La generalidad es entender que todos vivimos lo mismo, hacemos lo mismo y actuamos igual. Les digo, ok, vamos a hablar les digo yo a mis alumnos de universidad, les digo, vamos a hablar de un ecosistema, vamos a hablar del mar. Uh-huh. Y le digo, levanten la mano quien no conoce el mar. Y pues en la fila pues todos dicen, ay, pues, ¿cómo no vas a conocer el mar? Y ya levantan la mano y le digo a todos, volteen. Y voltean y pues 5 o 6 personas no conocen el mar. Le digo, ¿cómo vamos a hablar del mar si ellos no lo conocen? Uh-huh. Entonces se quedan acá de, ¿cómo lo vas a enseñar? O sea, ellos como maestros, ¿cómo enseñarían el mar si no lo conocen? Uh-huh. O sea, es una generalidad y actualmente esas generalidades se rompen con este tipo de proyectos en donde le preguntas al alumno, tenemos esta situación y cómo llegamos ahí. Y ese círculo del mar se hace más grande cuando les preguntas, ¿y quién conoce la nieve? Y pues ya de 5 que levantaron la mano, de repente de 20 alumnos, pues 18 levantan la mano de que no la conocen. Y 2 sí la conocen, entonces dices, no puedes generalizar. Entonces, desde el entendimiento de que no puedes generalizar, ¿por qué estamos enseñando y educando desde la generalización? Porque si el alumno tiene sus estrategias para aprender, ¿por qué se las quieres quitar para enseñarle de la forma que tú entiendes, maestro, que tú aprendes, maestro? ¿Por qué se lo quieres enseñar así cuando él tiene sus formas de resolver el problema? Entonces, más bien entiende qué está haciendo él para poder tú integrarlo a tu enseñanza, porque posiblemente como él está resolviendo las cosas, hay otros 3, 4 alumnos que lo resuelven igual. Entonces, eso es el proceso de cambio que vamos a vivir actualmente, de entender qué es lo que están viviendo los alumnos, cómo están aprendiendo los alumnos, cómo están aterrizando sus aprendizajes en los contextos en los que viven para poder de ahí amalgamar las realidades de todos. Y ese es un problema de
de antaño, desde la creación de la SEP, cómo amalgamas la diversidad del mexicano. No, y luego un país como México, güey, ¿no? O sea, que no solamente es demográfico, el asunto es cultural, hasta me atrevo a decir racial. O sea, como en un principio era, ¿cómo amalgamar? Ajá, ¿cómo hacemos esta amalgama de personas indígenas y no indígenas? Y eso hablando en lo máximo, sí, ¿no? En lo plural, güey. Sí. Dices, ok, tengo una educación para el mestizaje. ¿Y qué hacemos con los indígenas? Y pues escuelas indígenas. Ok, entonces estás enseñando dos realidades. Y luego, pues, a ver, vamos a juntarlas en escuelas bilingües. Y ya las juntamos, pero aún están separados. Y luego, espérate, pero también hay afromexicanos. Ah, caray, ¿cómo que hay afromexicanos? Sí, también hay afromexicanos, a ver, intégralos. No, y eso hablando del aspecto racial, falta el aspecto religioso, porque también aquí hay musulmanes, hay judíos, hay cristianos, o sea, es una pluralidad México, güey, en ese sentido. Esa es otra cuestión. Me pasó algo curioso, fíjate, además como ejemplo, me pasó algo curioso en la primaria. El mundo al revés. La mayoría del salón son cristianos y solamente hay 2 católicos. Entonces, antes de vacaciones, los chiquillos empezaron a decir, no, ahorita saliendo de la escuela nos vamos a ir al mar y acá y hacer esto y lo otro. Y le preguntan al niño católico, ¿qué vas a hacer tú? Y dice él, no, pues yo voy a guardar los días porque pues muere Jesucristo y va a resucitar. Les dio una risa a los niños cristianos. ¿Cómo va a resucitar una persona? Las personas se mueren y ya no resucitan. Pero es el mundo al revés. O sea, y este niño se conflictuó porque dijo, ¿qué onda? O sea, y nosotros estamos acostumbrados a que dentro de las aulas sea una mayoría católica y solamente haya 1 o 2 variantes de alumnos que tienen otra religión. Entonces ahí me sorprendió esta parte y volví a caer en el entendimiento de que no podemos generalizar y de que en México hay un sinfín de realidades que tenemos que buscar la forma en que compaginen, en acomodarlas, porque es un país vasto de regiones, de culturas, de religiones, de formas sociales, y te digo, güey, pues esas son las grandes dificultades de nuestro país, güey, que desde la época prehispánica, pues, como había muchos imperios, güey, pues era una mezcla cultural, y luego a veces, fíjate, güey, nos vamos con en el imaginario colectivo, que en un lado estaban los aztecas, en otro los purépechas, como si ellos no se conocieran, güey. ¿Sí? Aislados. Y había un intercambio cultural también entre ellos, güey. Entonces, por eso existe tanta diferenciación. Y aparte de que eran imperios grandísimos, güey. Que no es como ahora. Ahora puedes tener un control y puedes saber perfectamente qué sucede en Chiapas, qué sucede en Baja California, güey. O sea, ya entiendes qué sabes, o sea, tienes mayor control. Antes no existía, antes las distancias eran lejísimas y iban transformándose todas estas costumbres y todas estas visiones sociales, güey. Y México, al momento que llega la conquista, güey, aparte la mezcla cultural interna que existía allá, la mezcla que vienen los españoles y que con los españoles también venían, también recordemos, güey, España está regida en 18 regiones, güey. Entonces empezaban a venir españoles de las 18 regiones de España que también tenían una diversidad cultural tremenda, güey. Y entonces empezaban a llegar muchos, güey. Empezaba a llegar la raza negra, güey, que venían provenientes de África como esclavos, güey. Empezaron a venir mucha gente, que eso pues provocó el México que hoy tenemos, güey. Y no podemos entender
cómo educar, cómo comprender nuestro país si no entendemos las diferentes realidades, güey. Y es que la educación no tampoco está ajeno al tema económico, güey. Claro que influye el tema económico, no es la misma situación de un niño en la selva lacandona de Chiapas, güey, que hace 20 años no tenía ni para siquiera dónde chingados vivir, a un niño de la ciudad de Monterrey que tienen completamente su vida resuelta, ¿no? O sea, son distintas realidades, güey. Entonces, ¿cómo cómo implementar un programa de educación, que la educación vaya jalando parejo y que las mismas oportunidades tengan los del sur y tengan los del norte y los del centro? ¿Cómo hacemos en un tema global, hacemos que nuestro país camine como soldadito, güey, ¿no? O sea, y la única forma es que cada maestro tenga cierta libertad en poder implementar y adoptar ese programa conforme a su contexto, güey. ¿Qué es lo que, que es lo que se está proponiendo, güey? Aquí el punto es de que nos tenemos, como tú dices, olvidar, güey, que 2 más 2 es 4, güey, ¿sí? Más bien es comprender cómo chingado se llegó a ese resultado, güey. O tú cómo llegarías a ese resultado. No precisamente como una maquinita, güey. O como un pinche, como algo ya sistematizado, güey. No, güey. No. O sea, ¿cómo sistematizas la mente humana, güey? La mente humana, no mames, es una lluvia de ideas que no tenemos ni una idea. O sea, no comprendemos la magnitud de choque, de lluvia de idea que es la mente, güey. Tú no puedes limitar a la mente a sistematizarla, güey. Tienes que dejar que se desarrolle y empiece y tenga estas habilidades creativas, sistemáticas, o sea, que tenga todo el complemento para que así tengamos unos muy buenos jóvenes, güey. Porque al último, lo que como docente o como padre o como parte de este eslabón educativo, güey, lo que te interesa es que los alumnos que tienes en un futuro sean gente pues de provecho socialmente, güey. O sea, gente responsable, gente que se rompa la madre a diario como todos nos la rompemos, güey, ¿no? O sea, que no anden delinquiendo y no anden haciendo otras pendejadas en la calle, sino que tienes esa responsabilidad social de decir, ojalá que este alumno que le estoy virtiendo algo de mí, que en algún momento le pueda servir, pues para que sea un sujeto responsable social, ¿no? Ante las personas, güey. ¿Cómo ves, güey? Sí, fíjate que sí, es esta parte a nivel social lo que quiere uno, uh-huh. que los jóvenes sean funcionales y productivos. Y la misma tendencia, la misma idea tiene el gobierno. O sea, bajo otros criterios, pero dice también quiero jóvenes funcionales y productivos. Entonces, aquí la intención es que como sociedad tenemos que participar en este proceso de educación para que las intenciones y los deseos sociales se hagan realidad, porque si no, solamente se va a cumplir esta visión y este polo que intenciona y que genera el gobierno. Entonces, yo creo que la educación en México tiene mucho potencial actualmente bajo este modelo educativo, más porque las nuevas generaciones ya están siendo maestros. O sea, ya los jóvenes de hace 18 años ya están entrando al campo laboral, ya a unos ya les falta muy poco para salir de las normales, y que desde la frescura y la actualidad del contexto nuevo que ellos tienen, pues poder entender esto, lo que es el trabajar por proyectos y la visión social que se tiene. Entonces yo espero que pues me monto en ese macho, espero que la línea política se mantenga para que este proyecto pueda verse reflejado y que tenga un impacto realmente. Digo, yo bajo la idea y el criterio de que un cuarto cambio a otro modelo educativo, más que beneficiarnos, va a generar un conflicto social a nivel educativo. Entonces espero que se mantenga bajo ese que es mi criterio, mi muy opinión. Muy bien, Aníbal. Hermano, pues no sé, una última cosa que quieras decir, que ya casi juegue el América, putos.
Pues yo creo que lo único que yo les pido es, más bien es a los papás que sí se hagan partícipes del proceso educativo. Y sé que es algo que siempre se está mencionando, pero realmente no saben el impacto que tienen a nivel social la participación de ellos en la educación. No solamente es darle los 5 pesos al niño para que se compre los dulces en la escuela, sino es toda una función de como ciudadanos. El hecho de participar en la educación tiene un impacto en la realidad social. Entonces es nada más que ahora sí, bajo este modelo, y realmente quieren un cambio social, pues es que participen. Muy bien, hermano. Bueno, mi gente, pues nosotros nos despedimos con un chingo de corazón aquí con el buen Aníbal, Eric detrás de cámara, Aníbal como invitado y el pinche Segarte aquí. Sale, bandita. Nos vemos. Nos vemos, cuídense, putos.